setzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es una nueva emisión de este queridísimo programa que hacemos junto a un gran amigo, Pablo Davoli, a quien doy la bienvenida también, saludo. Se llama La Brújula y lo estamos haciendo por la pantalla de Conclusión TV, ya Lucas, desde que comenzó el año, ¿verdad? ¿No? Sí, la verdad que sí, muy contentos, siempre agradecidos con Conclusión TV y con todo el público, por supuesto. Así que muy cómodos en esta casa. Y afrontando una ola de calor importante sí, en nuestra queridísima ciudad. Que no cesa, ¿no? Exactamente. Sí, no afloja. Efectivamente. Bueno. Este programa, ustedes lo saben muy bien, se consagra a la Virgen, ¿no? 3 veces admirable de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para decir las cosas que decimos, siempre tratando de compartir con ustedes del otro lado algunos reflexiones, sí, análisis, pensamientos. Y hoy, tema propuesto por ti, mi querido amigo, que tiene que ver un poco con la idea... con alguna temeridad. De la deconstrucción, ¿no? En el pensamiento occidental, ¿no? Nos remontamos un poco a los años 60, nos ponemos en el contexto de la crítica literaria, de la filosofía del pensamiento débil, de la destrucción desde distintos aspectos en el ámbito filosófico, desde el pensamiento del ontos teológico, de la metafísica, los ataques y los embates constantes que empiezan a aparecer desde filosofías iconoclastas, sobre todo a lo que es el logocentrismo de Occidente. Y en este contexto... Esa para mí... Te escuchaba atentamente, esa es la clave, ¿no? Es la clave, ¿no? Una suerte de ataque a la idea de logos. Al logos. De orden, de orden objetivo, de orden inteligible. Sí, de un denominador común que ha regido, más allá de las diferencias y los matices, en la historia del pensamiento de Occidente, siempre hay como una constante. Esa constante, una serie de autores, entre los que hoy vamos a destacar por lo menos 2 que son más importantes. Esa constante es el logos de Occidente, que ha asignado, para bien o para mal, el pensamiento occidental, y es esa constante, dice, que ha sido inamovible, a la que hay que, ¿no? Sí, que está en la base de la destruir. Claro, está en la base, esa idea de logos, está en la base de la cosmovisión occidental y de sus propias raíces, que básicamente son griegas, ¿no? Acá para ir a la fuente de esta idea del logos. Bueno, básicamente hay dos autores, podemos decir críticos literarios, filósofos, en el caso de uno de ellos, semiólogo, que ya para esa época, como decía Geertz, eran pensadores de género inespecífico, ¿no? Es decir, esta idea ya de que la filosofía también se difumina, sí, ¿no? Queda diluida entre autores que ya, y es una característica del pensamiento débil per se, ¿no? Se hace medio como vaporoso. Que hace vaporoso, sí, son críticos literarios, pero al mismo tiempo son sociólogos, filósofos, tienen un pensamiento crítico, pero que no pretenden encaminarse, ¿no? Como lo hacían los vernáculos y tradicionales filósofos, a descubrir verdades, ¿no? Verdades, desenmascararlas, ¿no? De manera total y genuina, sino al contrario, que hay una filosofía que empieza a dilapidar, ¿no? Los propios cimientos del pensamiento occidental. Entre ellos, mencionar a 2. Uno es un crítico literario estadounidense, ¿no? Del que vas a hacer alguna reflexión, imagino, Stanley Fish. Así es. Y el otro es un argelino, un franco-argelino, que es muy enseñado en las universidades. Por lo menos yo tuve un profesor que nos dio muchísimo, ¿no? de su material intelectual, que es Jacques Derrida, ¿no? Pensador de origen argelino, que venía en realidad de una familia judía sefardí, nacido en 1930, proveniente de Toledo, ¿no? Pero sí, de apellido francés, argelino él,
que se convirtió en el autor de la deconstrucción, o quizás el más significativo con esta idea de deconstrucción que ahora vamos a tratar de, con el breve tiempo que disponemos en este espacio, que es muy generoso pero es breve, tratar de dilucidar un poquito de qué se trata, ¿no? Así es. Sí, en el caso de Fish, aparte, un aporte interesante, al menos lo que a mí concierne, es que además era profesor de Derecho. Claro. ¿No? O sea, claro. En esa vaporosidad, por así decir, o en esa transversalidad, pero una transversalidad con cierto desorden. Ahí está. No, no claro. es una transversalidad de integración, sino que es, digamos, como un líquido que se va derramando, ¿no? Pero en esa transversalidad él también toca las aristas de la ciencia jurídica. Bueno, coherentes con la crítica al logocentrismo, siempre hay como una especie de amistad con lo caótico por parte de estos autores. Claro, ¿no? sí, en definitiva, sí. De eso se trata, ¿no? Sí. Pues el logos es orden, en última instancia es orden y jerarquía. Es un orden inteligente, un orden inteligible, y por lo tanto implica un centro, bueno, seguramente con Derrida te vas a referir, y una periferia, claro. Implica una jerarquía, implica, digamos, que cada cosa tiene su lugar, una funcionalidad, y aquí todo se va, lo dijiste vos muy bien, se va difuminando, ¿no? O sea que, en ese sentido, bueno, y también epistemológicamente estos autores hacen lo mismo, o sea, su crítica la lanzan, digamos, con una cierta, sí, digamos, con ese carácter de vaporoso, decíamos, y va impregnando se van metiendo, digamos, en distintos campos del saber. Así que, bueno, también quería destacar esto, que él se mete, digamos, también en el campo del derecho, que imagínate que como abogado a mí en eso me interesó especialmente este personaje. Pero, como bien decías vos, es verdad que él viene ante todo de la crítica literaria, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de Jacques Derrida tenemos también, como ya dijimos, un autor que se forma en un ambiente signado por la Francia postestructuralista, ¿no? El postestructuralismo es una corriente de pensamiento que marcó, ¿no?, un antes y un después, basadas, ¿no?, en los postulados de un lingüista suizo, ¿no?, Ferdinand de Saussure, que empezó a encarar el estudio de la lingüística en sus famosos cursos de lingüística general, que no es una obra escrita por él, sino que es el compendio de una serie de cursos que dio, de papers que sus discípulos reunieron, y que palabras más, palabras menos, no voy a tratar de ser lo más amigable posible a la hora de explicar un tema que tiene su complejidad, ¿no? Palabras más, palabras menos, Saussure llega a la conclusión de que el lenguaje se puede pensar como una estructura, abandonando las viejas metodologías de las escuelas filológicas de lingüística, ¿no?, que hacían análisis históricos, genealógicos, arqueológicos de las palabras, claro, para centrarse en entender al lenguaje como una estructura compuesta de piezas simples, ¿no?, donde los elementos toman un significado dentro del todo, ¿no? Es decir, se disuelve la subjetividad, es una de las características, el sujeto desaparece dentro de la estructura. Hay que decir que, salvo el antropólogo Claude Lévi-Strauss, que se decía orgulloso y abiertamente estructuralista, todos los que han coqueteado con el estructuralismo, entre ellos Louis Althusser, un marxista de origen francés también, que fue tutor de Derrida y que lo prohijó y lo apadrinó en su devenir intelectual, hay que decirlo, nunca los postestructuralistas, incluso a mí mismo Michel Foucault se lo acusó de tal cosa, nunca se confesaron a sí mismos tener una deuda con el estructuralismo. Fueron a la vez se apoyaron en los postulados electorales al mismo tiempo que lo criticaban. Por lo tanto, el mote de postestructuralista es eso, en última instancia, es decir, es estructuralista no reconocido. Claro. Es el estructuralista no reconocido como tal. Sí, es decir, o que el que no le gustaba que le dijeran sos estructuralista. Pero que de alguna manera había recibido algún aporte o porque había en el estructuralismo ciertos destellos, ciertos rasgos y cierta deuda a su vez intelectual con el positivismo, ¿no?, a principios del siglo XX, que es en la época en la que, digamos, se forja la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure. Pero en determinado momento yo tengo un brevísimo artículo, humilde aporte sobre la temática que se llama Cavilaciones en torno a la negatividad de la noción de diferencia, que me lo publicó UNR
editora, cuando mi universidad publicaba cosas mías, digamos, donde está un poco más explicada esta idea de que las unidades mínimas dentro de la estructura, llamadas sememas, porque son unidades mínimas de significación, ya sean fonemas, porque sean orales, o grafemas, porque son escritos, esos sememas tienen una unidad de significado propio, pero a su vez nutren al discurso de un significado diferente al que cada uno tiene. Pero al mismo tiempo, cada una de esas unidades cobra sentido en esa totalidad. O sea, se resignifican una vez que forman parte del discurso. Claro. Es decir, es como ver una pared y preguntarse si vos ves ladrillos unidos por cemento o cemento unido por ladrillos, digamos. O darte un ovillo de lana y darte un suéter y decirte si te estoy dando cosas distintas o te estoy dando las mismas cosas. Básicamente es esa pregunta. Pues te estoy dando lana enredada o lana entretejida, ¿no? En un caso con una utilidad como puede ser el suéter, en otro caso no te sirve para abrigarte. Desde una perspectiva clásica la diferencia está dada por la forma. Exactamente. O sea, en esa relación del todo y la parte. Bueno, Aristóteles es el gran padre del esencialismo, en ese sentido, del esencialismo filosófico. Desde una perspectiva clásica. ¿Qué es lo que el estructuralismo pone de alguna manera en jaque, ¿no? Que pone en duda? Entonces, claro, Derrida se forja como un pensador que se toma de esta idea de que los sememas son interdependientes, y Saussure llega él mismo a la conclusión de que en una estructura del lenguaje lo que hay entre la interconectividad de los elementos que lo componen son términos negativos, son puramente negativos entre sí, que por sí solos no pueden explicar el significado de esa totalidad de la que forman parte. Básicamente es eso. Esto genera una revolución en el pensamiento occidental para muchos, entre ellos está el mismo Derrida. Digo, para tratar de explicar un poquito más qué significa esto de la unidad mínima de significación, si yo digo en español, hay un sentido. Ahora, si yo lo invierto y digo nu, en español eso ya no tiene ningún sentido propio. Sin embargo, en francés nu significa desnudo. O sea, hay que ver también dónde uno separa para darle una significación a eso. Lo mismo, ese significado puede ser total en sí mismo o parcial. En el caso de un morfema, vos podés tener un radical hábil, y si lo combino con el sufijo mente, es adverbio, y si lo combino con el sufijo oso, ya lo que tenemos es un sustantivo adjetivado. Es decir, digamos, las palabras tienen una unidad, una carga de significancia en sí misma, pero a su vez aportan a una totalidad que a su vez la resignifica, una vez que están formando parte de esa cadena lingüística. No importa, o sea, acá hay una cuestión en donde digamos, los significados se relativizan en el contexto de las discursividades, y Derrida, el aporte, me parece más importante que hace en este librito que se llama De la gramatología, ¿no? El que tuvimos que leer muchos estudiantes de comunicación, de ciencias de la comunicación, es que históricamente el mundo occidental pensó a la textualidad como subordinada a la oralidad. Lo textual siempre fue una perpetuación de lo oral. La proyección. Es la oralidad documentada. Es como el registro fotográfico respecto de la realidad. La realidad siempre es más que la fotografía, ¿no? Con un punto también, o sea, para Derrida esto no va a ser así. Claro, quiero ya dejar anticiparlo. Pero tradicionalmente, en efecto, y creo que también por sentido común es lo que tendemos a pensar, en definitiva, lo escrito es proyección de la palabra oral, o de la palabra hablada, pero, y hay una clave importantísima, la palabra a su vez es proyección de la realidad. Bueno, amén de que tiene su propia realidad. Ahí está. Y esto es lo que Derrida me parece que hace el camino. Hace ese camino inverso. O sea, ahí está la deconstrucción. Claro. Ahí está la deconstrucción. Hace un camino inverso. Esos puentes. Primero hace una genealogía de la textualidad. Entonces va al origen de las cosas y llega a la conclusión de que pone en duda la idea de que la oralidad es predecesora de la escritura. O sea, el pictograma de una... el mamut dibujado en una pared prehistórica, no sabemos si es precursor del dibujo o de la escritura, y como precursor de la escritura podría ser incluso de un ser humano prelingüístico. O sea, una representación visual
retratada en una piedra, ¿no? Cincelada en una piedra. Ahí ya tenés un primer eje de discusión. Pero además lo que dice es, emancipa el texto de la oralidad, hace una desjerarquización de los textos respecto de la oralidad y las resignifica a partir de que las estructuras de los textos en realidad son interdependientes de otros textos. Por ejemplo, nosotros podemos intercambiar un mismo texto y las matices hermenéuticas que tenemos probablemente estén condicionadas por todos los textos jurídicos que te atraviesan. Por supuesto. Y sin duda vas a tener vos, es decir, ya ni siquiera sos vos quien lee con una matiz interpretativa, bien digo, diferente de la mía, sino de los textos que a vos te atraviesan como hombre del derecho respecto de los míos que pueden tener mucho más de semiología, sí, no sé, por mi formación. Un hombre de tu propio campo, sí. Entonces, claro, se disuelven, desaparecen los sujetos intervinientes y son los textos que se explican a través de los textos. O sea que en ese sentido los sujetos aparecerían como meros nodos. Exactamente, de esas redes, de esa estructura. Tiene un nivel como de abstracción importante. Importante, ¿no? Y te leo un pequeño fragmento de un texto crítico que se llama Derrida, de construcción différence, que es la palabra francesa que utiliza Derrida para hablar de esto, de esa diseminación. Perdón, ¿no? Una cosa que me quedó ahí dando vueltas, igual queda pendiente quién fue el que elucubró los significados de esos fragmentos que supuestamente se cruzan en vos. O sea, bueno, ahí hay todo un dilema que queda abierto. Bueno, lo que pasa es como que él voy a hablar en términos poco académicos, llega a una especie de maraña donde es indistinguible el huevo y la gallina en ese sentido, claro, ¿no? Ahí está. Por eso yo te hablaba de la pared formada por ladrillos unidos a través de cemento o de cemento unido a través de ladrillos, digamos. De construir, dice Adolfo Vázquez Roca, que es doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, posgrado en la Complutense de Madrid, haciendo una crítica, ¿no?, a la obra de Derrida, ¿no? De construir parece significar ante todo desestructurar o descomponer. Incluso dislocar las estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un determinado sistema, de una secuencia histórica. También dice diseminar los estratos de sentido que ocultan la constitución genética de un proceso significante bajo la objetividad constituida. Desaparecen las objetividades. Y, en suma, solicitar o inquietar, haciendo tambalear su suelo, la herencia no pensada de la tradición metafísica. Lo cierto es que ya esta descripción mínima del carácter de esta operación, descripción orientada por los contextos inmediatos de los primeros usos de ese concepto por parte de Derrida, tendría que desautorizar la interpretación habitual y habitualmente crítica de la deconstrucción como destrucción gratuita y nihilista de sentido y liquidación del buen sentido en el escepticismo posmoderno. Y termina. La deconstrucción como estrategia de lectura sospechosa, abusiva y sobreinterpretativa se despliega como un conjunto de estrategias de lecturas en un mecanismo textual por encima de las intenciones del autor y del texto. Ya no hay autor que dice algo. El texto se crea en la lectura, no se interpreta, ¿no?, ni se descubre en la lectura. Algo muy parecido a lo que seguramente Fish va a terminar diciendo. Dice, aquí estamos, termino con la última frase, aquí estamos ante la idea del texto como tejido, en continua urdimbre, en una glosa de crecimiento exponencial que confiere al texto un grado de alejamiento y destierro, donde el autor se pierde, se extravía a sí mismo y en ese sentido se disemina. Todo lo que dijimos resumido en un texto, ¿no? Exactamente. Que todo eso en definitiva se cifra en la palabra maraña que dijiste vos. Efectivamente. Maraña semántica. Claro, es decir, ya la relación entre el texto, ¿no?, la comprensión de un texto, la interpretación de un texto, lapida de manera total y absoluta cualquier jerarquía, ¿no? Los textos tienen una entidad propia, independientemente de su autor y de aquel que la lee, para ser resignificada en el contexto. Por eso habla ni siquiera de hipertextualidad, habla de transtextualidad.
Claro. Hay una transtextualidad, porque son esos textos que nos atraviesan, ¿no?, como lectores, los que en sí se resignifican ellos mismos. Fíjate que hay como una especie de inteligencia artificial. O sea, tiene un nivel de... totalmente antivolitivo. O sea, no hay una voluntad Claro. del escribiente y no hay una voluntad del lector. Es que en el llamativo, fondo ¿no? permite sospechar si no hay trampa en eso. Bueno, por supuesto. Porque por como supuesto. idea es una idea inverosímil, ¿no? Vos sabés que me quedé pensando que en ese sentido, sí, ahí vos decías bien, con Fish, que era un crítico literario, pero un hombre que incursionó en el ámbito del derecho, yo creo que hay ante todo un ataque a la objetividad. Ujú. O sea, así como vos focalizabas en el ataque a la idea de orden, y de orden inteligente, de orden inteligible, funcional, lógico, que posee una coherencia y una consistencia, que uno puede avisorar o descubrir con mayor o menor nitidez. Creo que paralelamente, porque en definitiva estamos hablando de cosmos y logos, ¿no? Uh-huh. En definitiva, en ese ataque al logos, que es el orden del cosmos, lo que hay es un ataque también a la objetividad. Por eso esta idea que va desde la crítica literaria en los 70, Fish, a reivindicar, decir, lo primero es no hay texto. Y si no hay texto, en definitiva, lo único que hay son interpretaciones, que Derrida lo que decía es que en realidad, decime si me equivoco, había malas interpretaciones, porque incluso se difumina el parámetro como para determinar qué está bien interpretado y qué no lo está. Pero entonces, lo que va a plantear Fish concretamente es el texto como realidad objetiva no existe, no hay un texto con un significado propio a desentrañar, y ojo que esto es gravísimo, porque esto puede ser desde una pieza literaria, puede ser la Biblia, la Constitución Nacional, un tratado internacional o lo que fuere. Por lo tanto, el lector, más que el intérprete, es el que impone el propio significado, es el que crea, elucubra el significado de acuerdo con su propia subjetividad, que ahí hay una remisión, en definitiva, al propio deseo, a la propia volición ciega o al propio capricho. En esto se genera un caos de subjetividades, es muy tentador. Esto incluso es interesante porque en los años 60 y 70, sobre todo en las universidades estadounidenses, hizo que muchos estudiantes tuvieran que abandonar lecturas muy tediosas o de difícil interpretación. O sea, en definitiva también es una invitación, no te digo que a la pereza, pero sí una invitación a cierta facilidad, cierto facilismo, ¿no? Pues sí, bueno, yo impongo el significado, pero finalmente, ¿qué pasa? Se termina imponiendo un significado. Y ese significado no proviene del texto. Insisto, cuando uno habla del texto puede hablar de la Constitución Nacional, puede hablar de una pieza literaria, puede hablar de la Biblia, del Corán, o de un texto religioso cualquier otro, pero se termina imponiendo un significado. Ahora, ¿cómo se impone un significado? Y aquí aparece la matriz de lo políticamente correcto, reglamentado en las universidades estadounidenses en los 90. Se impone un significado porque en ese caos de subjetividades, de la multiplicidad de las interpretaciones donde yo impongo el significado, yo creo que hay dos posibles interpretaciones. Una es hobbesiana. Se genera una suerte de libre mercado. Una anarquía, claro. Efectivamente. Se genera una suerte de libre mercado de interpretaciones completamente subjetivas y arbitrarias, y una prevalece al estilo Calicles. En el fondo acá está el debate entre Calicles y Platón, entre poder y verdad. Claro. Sí, Entre poder y verdad, la subjetividad del poder y la libido dominante, y la verdad y la justicia. Una explicación, decir, bueno, ¿cómo paso de que cada uno aporta el significado? Que en esa suerte de libre competencia o de libre mercado, que en el fondo es hobbesiana, algunos ganan y otros pierden, entonces hay significados, hay interpretaciones que se imponen. Y la otra es la explicación rusoniana que le da un autor, Robert Young, profesor de literatura muy interesante estadounidense, que dice, y esto lo defiende Fish, a la interpretación comunitaria. En donde, vos fíjate que en el esquema de pensamiento de Rousseau, lo primero que se promete es la libertad total. Vos sabés que casi Lo una que se plantea. casualidad, o sea, los ejemplos, los textos que toma Derrida de la gramatología para llevar adelante, ¿no?, sus estrategias, porque eso es lo que son, es un conjunto de estrategias, la construcción, nunca un método, porque un método implica siempre una misma modalidad, Claro. ¿no?, de usos.
y de técnicas, este conjunto de estrategias que él define como de construcción, lo hace sobre la base de textos rusonianos. Claro, o sea, se basa en textos de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Claro, porque aparte son esos autores que plantean una situación, digamos, una suerte de escenario de libertad, que en el caso de este planteo estaría representado ese escenario por yo impongo el significado. Pero en definitiva es un autor que pasa de ese, digamos, de esa emancipación individualista o de esa situación de individualismo y de supuesta libertad total a una situación políticamente hablando colectivista, claro, en donde mi voluntad queda subsumida a la voluntad general, que acá es la interpretación que yo hacía libremente queda subsumida en la comunidad interpretativa. Terminamos en un planteo colectivista que yo lo vinculo, estirando un poco más, con el C heideggeriano, en donde hay, por eso, el impersonal. Claro, termina el impersonal, decir esto es así como se interpreta, y la reglamentación. Que a mí eso pasa mucho en la universidad hoy en día, cuando se analizan textos jurídicos y por ahí algún alumno o algún profesor eventualmente, algún autor te dice, y esto ahora se interpreta así. Y vos decís, pero ¿por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es el fundamento? Se interpreta así. Claro. Se interpreta así. Entonces, haciendo un raconto, un resumen para no marearnos ni marearse, son temas que requieren público, tienen una complejidad, ni abrumarnos nosotros mismos, quedar encadenados, enredados en nuestras propias palabras. El planteo de Fichte es, primero, la negación de la objetividad del texto. Vamos a suponer, la Constitución Nacional se niega que tenga un significado propio. Se habilita a decir, cada uno construye el significado de eso que lee, lo construye cada uno. Sin embargo, esto, más allá de lo caótico y de lo arbitrario que claramente es, termina derivando en un contexto en donde por la vía hobbesiana o por la vía rusoniana se termina imponiendo un significado que incluso aspira a ser discurso hegemónico que no admite discusión y lleva al grado más alto la falacia de autoridad, que ahí viene el juego de los prestigios. Es decir, esto se interpreta así. ¿Por qué? Bueno, porque el instituto tal de la universidad tal dijo que esto se interpreta así. Punto. O sea, y terminás en una suerte de reglamentación impersonal. Claro, será impersonal, pero claro, institucionalista, y te doy un dato reglamentarista. Jurídico. Y sabes, claro, efectivamente. Y te doy un dato jurídico. Eso pasa, por ejemplo, cuando dicen, bueno, a partir de ahora, de pronto, desde determinada oficina se considera que es discurso de odio y se establecen una serie de especificaciones, una descripción que no necesariamente guarda la lógica, que no necesariamente tiene fundamento, pero simplemente porque está tabulado o reglamentado, así se lo tiene que asumir, claro, y en base a eso, claro, y en base a eso pueden venir sanciones éticas o jurídicas. Ahora, vos sabés, Pablo, que esto que estás diciendo me llama la atención, porque la mayoría de estos autores, esta generación de autores, en los 60 y en los 70, partieron de la premisa que toda la tradición logocéntrica o logocentrista de la filosofía occidental justificaba una relación de dominio y de poder. O sea, que en realidad no existía un logos objetivo. Claro. Ellos denunciaban que siempre había una relación de poder. Encubierta. O sea, había siempre detrás una institución o un conjunto de instituciones que ejercían un poder, un determinado modelo hegemónico, en el sentido de predominancia de ideas, a través de esta jerarquía impuesta por el logocentrismo occidental, a partir de la cual había un esquema de privilegios. Y ellos esta deconstrucción la hacen sobre texto y sobre la base del fundamento exactamente, de una liberación, ¿no? Disruptiva y transgresora, ¿no? Hay una especie de insurgencia en el pensamiento sobre texto de romper un lazo que se había presupuesto objetivo, incluso metafísico, es decir, donde se enarbolaba y se, digamos, una suerte de columna vertebral, esto del centro y la periferia, el centro y la periferia ahora totalmente desdibujada a partir de una caología fundamentada y justificada por estos autores, para luego caer en estructuras igualmente reglamentaristas, y mucho incluso peor, ¿no? Porque en el primer escenario, o en el primer estadio, el debate, y de hecho pasaba en la universidad medieval, el debate era factible, y de hecho era promovido, y desde luego bienvenido. En cambio ya sobre el final, o sea, cuando da vuelta toda la rueda, digamos, justamente en ese contexto de hiperreglamentación, en donde de hecho se impone
como comunidad interpretativa o como interpretación comunitaria una interpretación, ya no hay posibilidad de debatir nada. Claro. Y las cosas tampoco, mejor dicho, las posturas o las interpretaciones que se van planteando tampoco tienen necesidad o se sienten eximidas de tener que dar razón de por qué, que es lo que nosotros en derecho siempre decimos. Las cosas tienen que tener, las decisiones judiciales, por ejemplo, o una ley, siempre tienen que tener un fundamento racional. Claro. Ahí está el principio de racionalidad. Una cosa interesante, vos es que en el año 37, este hombre tan lúcido, Huxley, hemos citado tantas veces, en el libro El fin y los medios, claramente decía que la base de la arbitrariedad y el atropello era la ininteligibilidad. Claro. O sea, cuando partimos de la premisa de que las cosas no tienen, se trate de un texto, se trate de la realidad misma, se trate de nuestro comportamiento o de nuestra conducta, no tienen un orden de ser, no tienen razón de ser. Si partimos de la premisa de la inteligibilidad, ahí ya tenemos sentada la base que no solo justifica, sino que también propicia la actitud de arbitrariedad y de atropello. Te digo una cosa que me quedé pensando. El otro día veía una película nueva que estaba hablando de esto de la reglamentación de los prestigios y de llevar la falacia de autoridad a su máxima expresión, en donde, insisto, la clave está en que vos ya te sentís eximido de tener que explicar por qué entendés que hay que interpretar algo como lo interpretás. Y todos tendrían que hacer lo mismo, supuestamente, de acuerdo con esa falacia. Esta película que es No mires arriba, en donde aparece, claro, y aparece el poder, que son estos científicos que descubren que un cometa se va a estrellar contra la Tierra y efectivamente. Y tanto la prensa como la política hacen usos y desmanes respecto de ese fenómeno. La película es muy interesante, es una película más crítica, ¿no? Tiene una parodia crítica. Tiene un nivel de parodia importante, tiene un sentido paródico muy importante, es muy interesante, hay mucha tela para cortar ahí. Pero una cosa que me llamó la atención es que en un momento dado, cuando estos científicos, que son los que hacen el descubrimiento, van a la Casa Blanca y le plantean a la Presidenta de la Nación, dice, mire, lo que está pasando, va a suceder esto. En definitiva, le dice, pero ¿usted de qué universidad es? Tipo, creo que era de una escuela de astronomía de la Universidad de Michigan. Sí, un observatorio astronómico. Claro, y entonces automáticamente relativizan, si no es que casi descartan, por poco descartan la amenaza que les estaban comunicando y si no, vamos a ver qué dicen los de ponerle Harvard. O sea, en ese sentido también hay todo un juego de construcción de prestigios que también tiene que ver con el poder, porque en última instancia, en ese contexto, el prestigio va a depender de los dólares con los que podés financiar las publicaciones, claro. No de las razones que tienen o de la calidad y solvencia que tienen los científicos que las escriben. En ese sentido me quedé pensando y lo quería traer a colación porque me llamó la atención, y eso pasa muchísimo hoy en día, con muchísimas opiniones. Desde luego, a ver, nadie va a desconocer que las autoridades académicas como tales existen, pero tienen que tener un fundamento propio, pero además eso a lo sumo tiene un valor indiciario nada más. Lo que nunca se puede permitir es esa suerte de dictadura de pensamiento único, de que porque lo dijo alguien o salió de determinado instituto, necesariamente es así. Bueno, y a la inversa, solo porque se le ocurrió a la gente que está ahí. Y a la inversa, estas ideas han sido promovidas, te hago un paréntesis y después volvemos, pero Fish se educó en la Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Yale, enseñó en la Universidad de California, en Berkeley, en la Universidad de Johns Hopkins y en la Universidad de Duke, y enseñó en la Universidad de Illinois. Por otro lado teníamos a Derrida, que se exilia, ¿no?, en época de la Francia de Vichy, ¿no?, colaboracionista en el año 42, se va a Estados Unidos, primero es apadrinado obviamente por Louis Althusser, ya lo dijimos, ¿no?, y a instancias de su mecenazgo, es becado en la Universidad de Harvard. Posteriormente es profesor en la Universidad de Johns Hopkins, fíjate qué coincidencia, en Yale y en la Universidad de Nueva York. Sí, bueno, o sea, el circuito norteamericano. Y ahora
hay un dato que no quiero hacer ningún ataque a Dominen con esto, pero ¿qué quiero decir? Que estas universidades fueron las que cosecharon estas ideas deconstructivas, las promovieron y las jerarquizaron a través de este institucionalismo que vos mismo estás denunciando. Hay un trabajo muy importante, brillante, se los recomiendo, que se llama El protagonismo de las fundaciones americanas 1945-1960, de Joseph Picot, de la Universidad de Valencia, que explica cómo tanto la Rockefeller Foundation, la Carnegie, Corporación Carnegie para la Paz, y la Fundación Ford fueron las principales contribuyentes de estas universidades para seleccionar este pensamiento logicida, vamos así a llamarlo, ¿no? Pues eran asesinos del logos, este pensamiento logicida, y le dieron jerarquía universitaria, porque los pusieron en las principales cátedras de ciencias sociales de las universidades. Y es increíble porque explica, por ejemplo, que después de la guerra, tanto la Fundación Rockefeller como la Carnegie perdieron protagonismo en favor de la Ford, que se había constituido ya desde 1936 en Detroit, y permanece hasta 1950, donde aumentó considerablemente los recursos dedicados a la ayuda, tanto dentro y fuera de Estados Unidos, de tal manera que en los años 70 superaban los $200 millones al año, ¿no? Y a finales de 1975 habían sumado un total de 5 millones las donaciones de estas universidades, entre la Carnegie, la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, en estas instituciones y organizaciones de Estados Unidos, ¿no? Para promover estas nuevas ideas revolucionarias. Construís prestigio a partir del dólar, a partir de, digamos, del dinero de los aportantes, no sobre la base de la solvencia académica. Y agrega que a partir de los años 60, las universidades financiadas por fundaciones tenían fuertes vínculos con agencias como el FBI, la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, luego convertida en la CIA, y la National Security Council. Los vasos comunicantes que se establecieron no fueron el resultado esporádico de la Guerra Fría, sino una relación de trabajo continuada y permanente de macartismo, que solo sirvió para aumentar y fortalecer esta relación. Entre ellas habla de los vínculos entre la CIA, la OSS y la National Security Council, con Harvard, con Yale, con Princeton y con la Universidad de California. O sea, cualquier coincidencia es mera fantasía mía. Siempre es una constelación de determinados nombres que se repiten sistemáticamente. Y está en su biografía. Derrida en 1957 se casa con Marguerite Courtrier, una psicoanalista. Vuelve a Argelia, su natal Argelia, donde había sido expulsado en 1942, ya lo dijimos, y desde ahí apoya el Mayo francés, apoya la guerra de Argelia, obviamente, ¿no? La independencia, o sea, la cuestión de la colonia argelina, ¿no? El problema de la todo ese problemón. Sí, participó de actividades culturales en favor de Nelson Mandela. Hablamos de corrección política, ¿no? No estoy diciendo que esté mal. Estamos mencionando temas muy diferentes, correcto. No. Es en qué se involucró eso, querés decir. Sí, Numi Abdul-Jamal, más conocido, digamos, su nombre verdadero es Wesley Cook, el famoso periodista afroamericano que fue condenado a pena de muerte en 1982 por el asesinato de un policía. Es decir, todas causas que hoy son tenidas como políticamente correctas, cuestiones vinculadas al igualitarismo, problemas vinculados a la discriminación, pero en ese temple coherente con la deconstrucción de las jerarquías, a eso voy, ¿no? Es decir, un activista que tuvo su asidero, pero tuvo su formación en universidades que tienen estrechos vínculos con poderes corporativos concentrados como son la Rockefeller Foundation, la Corporación Carnegie para la Paz. Que en el fondo es una contrajerarquía. Y la Fundación Ford, ¿no? Que no necesita presentación. Estaba acordando, hablando de esto de jerarquías y contrajerarquías. En definitiva, en los 90, en el año 92, ¿en qué termina Fish? O sea, el tipo que les prometió, fíjate, a principios de los 70, el tipo prometiendo esto en definitiva de la deconstrucción de los textos, o sea, postulando esto, planteando, vos podés hacer tu interpretación, sos vos en realidad, no en tu interpretación, vos construís el significado. ¿En qué termina el año 92? Escribiendo en un libro, una obra en coautoría, que se llamaba, Debatiendo lo políticamente correcto, la corrección política. No existe tal cosa como la libertad de expresión y es una buena cosa. No existe tal cosa como la libertad de expresión y eso es una buena cosa. O sea, terminó en la negación el pensamiento único. Efectivamente, de la libertad de expresión
en los campus académicos, que es el lugar donde uno, a ver, si uno es defensor, como de hecho somos, de la libertad de expresión, si hay un lugar donde el reducto, en última instancia, donde nunca puede desaparecer, en realidad uno desea que no desaparezca nunca en ningún lado, pero mucho menos en el campus académico. Y ahí se ve cómo estos argumentos son, en definitiva, parte de todo un planteo circular que como tal termina, digamos, en el punto opuesto al que originariamente apuntaba. Parecía que rumbeaban para un lado y terminan, por la propia lógica de un planteo mal hecho en el sentido de que hay error o mala intención, se puede debatir, termina en la finalidad que a primera vista era exactamente la contraria. Sí, lo que pasa es que se trata de una empresa contrahegemónica que no busca dinamitar la hegemonía en sí, sino sustituir una hegemonía por otra, ¿no? Sí. Pero esta otra es mucho peor que la primera, porque la primera pretende tener bases objetivas. Ya lo sé. Es no. porque se me ocurre No, por supuesto. Ellos consideran en todo caso que hay que sincerar las bases de poder en la construcción de los discursos. Sí. Y tomando la universidad, el reglamentarismo y el institucionalismo establece en ese sein personal heideggeriano que hay una forma de interpretar y se esconde ahí. Porque la primera todavía se remite, está al servicio de una objetividad, sea el ser, el absoluto, el bien, pero está al servicio de otra cosa a la que remite y en la que, bien o mal, pretende abrevar. Esta es la que se insubordina y pretende establecerse por sí misma para su sola satisfacción. La hipocresía del pensamiento débil. Bueno, es la hipocresía del pensamiento débil, ¿no? Yo me acuerdo de un autor, Israel Shamir, autor israelí, que hablaba de los maestros del discurso. Detrás del sein personal de Heidegger, en definitiva, está esta idea de, en definitiva, se oculta. Todos tienen una deuda con Nietzsche y con Heidegger. Claro, ¿no? Y está esta idea del dictador del discurso, por así decirlo. Esa expresión siempre me llamó la atención. Es decir, bueno, ¿quién establece un discurso? Y esto es grave, por eso siempre... Richard Rorty llamó a Derrida el nuevo Nietzsche, ¿no? Un título que para mí le queda grande, ¿no? Más allá de que un hombre lúcido, por supuesto, un título que queda grande. Pero sí, es así como vos decís. Así que bueno, ¿cómo vamos a titular este programa? Va a ser un problema. En definitiva, básicamente creo que queda planteado el tema, ¿no? En el fondo, las críticas al logocentrismo occidental constituyen un remedio, una vuelta más, una arista más en los ataques con los cimientos de la tradición occidental, ¿no? En el fondo es autoflagelante desde un punto de vista, si nos ponemos a pensar, y desde otro punto de vista, una segunda interpretación está dada en que este es un discurso funcional. Por eso yo citaba a ciertas megacorporaciones que también se esconden detrás de fundaciones filantrópicas para financiar proyectos académicos de investigación, o a gurúes de la intelectualidad, como los que acabamos de nombrar, estos gurúes. Claro, exacto. Es decir, en el fondo lo que hay es la constitución de un pseudo pensamiento filosófico que sea funcional al debilitamiento de las bases sólidas de una sociedad, ¿no? Porque el relativismo tiene consecuencias prácticas. No es que el relativismo solamente nos hace personas más parlanchinas, más dispersas o más tolerantes. El relativismo lejos de hacernos más tolerantes, el relativismo termina, como vos bien decís, llevando una terrible intolerancia, ¿no? Sobre la base de una inteligibilidad, como bien planteaste, pero que además so pena de custodiar, ¿no? El pensamiento único, políticamente correcto, lleva a una perversión todavía más hipócrita, que es que nadie se hace cargo de esa autoridad, de esa falle, ¿no? Que mantiene, queda oculto, porque decir, yo no te impongo nada, se interpreta así, ¿no? Es una cosa bastante, una doble moral tiene, ¿no? Esta nueva fase en la que estamos viviendo. Tiene una característica de hipocresía fuerte, sí. Por mí, no mucho más para decir. Son temas, digamos, muy complejos. Este no es un libro que no vamos a resumir en un programa de estos, pero que tiene mucha tela para cortar. Injustamente y sumarísimamente hemos resumido algunas de las tantas aristas que estos temas tienen, pero que nos invitan a reflexionar sobre esas bases
absolutamente suicidas, logicidas, ¿no? De cierto momento de la historia del... A ver, porque son las bases del posmodernismo, ¿no? Antropológico y el posmodernismo filosófico. En donde la libertad se hace imposible, porque en definitiva, la libertad, y esto más allá de que es evangélico, ante todo es evangélico, pero se puede advertir con claridad. En definitiva, la libertad solo es factible sobre la base de la verdad, con lo cual la negación de la verdad, sea la palabra como vehículo hacia la verdad, o vehículo de la verdad, vehículo que puede fallar porque somos humanos, pero la negación de la verdad de la palabra en sí es una manera de cortocircuitar e impedir la libertad. Por eso lo que primero se plantea como emancipación termina en este muchacho diciendo que está bueno, según él, que no haya libertad de expresión. Y porque nosotros sí creemos en la libertad de expresión, dejamos supeditado a crítica de nuestros oyentes. Eso tiene el sentido un poco de para que le den parador, ¿no? el remate y la completitud de lo complejo que es esta crítica que hemos hecho de dos autores que se han convertido en promotores del pensamiento débil, así después bautizado por Jean Teresio Bátimo, un exponente del posmodernismo, también lector de Heidegger. Pablo, ha sido un gustazo, como siempre, es un placer conversar. Con la gente de Conclusión TV, y siempre también agradecer todos los saludos. Bueno, el otro día estaba viendo, recibimos de Oklahoma, quería destacarlo porque me llamó poderosamente la atención. De los lugares más México, España, Perú, menos pensados. Sí, siempre nuestro cariño, nuestro reconocimiento, y bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.